conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a nombre del doctor Rafael Guerra Álvarez, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, me permito darles la más cordial bienvenida a las personas invitadas especiales, quienes nos aportarán un mensaje importante en esta fecha. Estoy cierta que su expertise motivará a las personas servidoras públicas de esta Casa de Justicia a la reflexión y concientización sobre los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de preservar su derecho a la identidad cultural. Este día nos brinda una excelente oportunidad para destacar la gran diversidad en la riqueza cultural, tradicional y de cosmovisión de una gran parte de nuestra población. Pero más allá de esto, el Poder Judicial de la Ciudad de México refrenda su compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, lo que constituye una labor prioritaria para esta institución. Sabemos que la población indígena históricamente se encuentra afectada ante la falta de recursos propios, el despojo de sus tierras, la falta de educación y de acceso a los servicios de salud, así como su necesidad de migrar hacia las ciudades, lo que ha dejado estragos en los pueblos originarios de México, que se agrava frente a la crisis sanitaria que vivimos. Los procesos judiciales no son ajenos a esta realidad. Por tanto, en lo que toca al derecho de acceso a la justicia, se debe garantizar la adecuada comprensión del desarrollo y resolución de los asuntos para quienes por cualquier circunstancia se ven inmersos en estos. El lenguaje no debe ser el muro que impida su interacción. Esto deberá efectuarse siempre con el apoyo de un intérprete, puente de comunicación en las diversas lenguas indígenas que así lo requieran, y no solo cuando la persona en definitiva no hable o no entiende el idioma español. Esto es, cuando se autodetermine como perteneciente a un grupo indígena. Las personas servidoras públicas de esta Casa de Justicia estamos obligadas a proteger los derechos de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, y en especial el de acceso a la justicia, evitando la alusión de formalismos y tecnicismos legales que dificulten esa comprensión, sin pasar por alto el conjunto de creencias, usos y costumbres de las personas pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena, para que, a través de un lenguaje claro, sencillo y preciso, se asegure su efectividad. El artículo 9 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece el derecho de toda persona de nacionalidad mexicana a comunicarse en su lengua hablante, ya sea en forma oral o escrita, en todas sus actividades. Esto obliga también a tomar en cuenta los sistemas normativos indígenas cuando se lleva a cabo un procedimiento judicial para la resolución de un conflicto. Sé que aún nos falta un gran camino por recorrer en la reivindicación de los derechos de las personas indígenas, pero seguiremos trabajando desde distintos ejes para la implementación de proyectos con perspectiva pluricultural, el derecho a la autoadscripción y la implementación de ajustes razonables en el procedimiento en los casos que involucren a grupos de atención prioritaria, con el propósito de lograr una sociedad culturalmente incluyente. Muchas gracias. Nacional de los Pueblos Indígenas, estoy hoy aquí para comentar brevemente la importancia de los estudios etnográficos, de los dictámenes culturales y de los peritajes para ampliar las posibilidades de acceso de la población indígena, afromexicana y de diversos sectores de nuestra sociedad a la justicia y a la construcción efectiva de una sociedad multicultural y plurilingüe, tal y como está reconocida en nuestra Constitución. Entonces, bueno, la etnografía es una práctica del conocimiento antropológico de las sociedades. Es una forma en la que especialistas registran, pues,
mecanismos de organización, creencias, prácticas cotidianas, formas de entender la vida que distinguen a los grupos humanos y nos hacen diversos entre nosotros mismos. En este caso, la etnografía de los pueblos indígenas en México tiene una muy larga trayectoria. En nuestro país hemos contado con especialistas que han documentado la forma de vivir de los pueblos indígenas, sus costumbres, sus lenguas, sus formas de producción, sus cambios a lo largo de la historia, y eso nos ha permitido tener como un registro documental de estas culturas como no hay otro en el continente. O sea, se calcula que los pueblos indígenas de lo que llamamos Mesoamérica han sido de los mejor y más abundantemente documentados. Ahora bien, ¿para qué nos sirve reconocer todas estas formas diferentes de organización, todas estas formas diferentes de entender la vida y el lugar que tenemos como personas en un colectivo? Pues nos sirven para poder estar, digamos, cerca de reconocernos en nuestra diversidad, de reconocernos en nuestra diferencia y también de dar cuenta de las desigualdades. En términos de justicia, en términos de derechos humanos, conocer las formas en que las sociedades nos organizamos de distinto modo es importante para la procuración de justicia, es importante para entender cómo una persona y un colectivo entienden las relaciones de la sociedad, entienden la forma en que podemos estar unos con otros y entienden también cómo se deben dirimir conflictos. Entonces, en ese sentido, desde la etnografía, la posibilidad de tener dictámenes culturales y peritajes nos permite conocer qué elementos de la vida colectiva, qué elementos de la cultura heredada son los que se mueven en caso de un conflicto de una persona, de un individuo o de un colectivo. Y pues en el Instituto Nacional de Antropología e Historia se desarrollan varias modalidades de peritaje cultural, tanto las que son solicitadas por el Poder Judicial para casos muy distintos de resolución de problemas que tienen que ver tanto con los delitos del Foro Común como con delitos federales, etcétera, como también para determinar una serie de derechos individuales y colectivos para ciertos sectores de nuestra sociedad. En ese sentido, pues estamos hablando de un campo de la etnografía que ayuda pues a cerrar las brechas de desigualdad y de implementación de los marcos legales y normativos en favor de los derechos individuales y colectivos de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Por otro lado, pues la etnografía indígena, como lo podemos pensar en un amplio campo académico, tiene hoy también varios cuestionamientos. Es decir, hoy estamos viviendo el surgimiento de un reclamo legítimo de las voces indígenas por hablar por sí mismas, por construir un diálogo intercultural que permita reconocernos en esa diferencia y también entender desde dónde hablamos, posicionar nuestro conocimiento, posicionar nuestros enfoques y nuestras posiciones, pues ahora sí que nuestras posiciones. En ese sentido, hoy tenemos un reto muy importante para la construcción de la etnografía indígena, que es abrir las discusiones, pues, de los marcos teóricos y conceptuales, las discusiones, llamámosle epistemológicas, y las discusiones también de las realidades diversas de las poblaciones indígenas y originarias y afrodescendientes en nuestro país, a las voces y miradas de los propios actores sociales. Creo que todo esto irá abriendo y construyendo un camino a una justicia realmente más expedita para todos y todas en medio de nuestras diferencias y de nuestra diversidad. Muchas gracias, espero que esta reflexión contribuya a pensar este Día Internacional de los Pueblos Indígenas desde los retos y los desafíos que aún enfrentamos como sociedad y como país. Hasta luego.
9 de agosto está proclamada como una fecha muy importante para los pueblos indígenas. Es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. En este marco, me permito compartirles este mensaje que tiene que ver con el derecho a conservar la identidad cultural, un tema pues muy importante que desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, del cual soy titular, venimos trabajando de manera permanente. Hay dos conceptos que son fundamentales para ir adentrándonos en este tema. Uno es la noción de unidad nacional, y la de uniformidad cultural. Durante mucho tiempo la idea de unidad nacional se entendió la forma de concebir o de poder manifestarnos como una nación de una sola lengua, de una sola cultura y por lo tanto de una sola identidad. Esto generó todo un proceso de uniformidad étnica, de uniformidad lingüística, de uniformidad cultural, que trajo consigo el desplazamiento, la pérdida de muchas lenguas, de muchas culturas y obviamente también de muchas identidades. Cuando hablamos hoy en día de diversidad cultural como un derecho, es importante también que, con base en la experiencia del INALI, 4 categorías que tienen que ver con la identidad y que, a partir de nuestra experiencia en los procesos de normalización y de definición de políticas lingüísticas en comunidades indígenas, hemos ido ubicando. Una identidad es la mexicana. De hecho, la mayoría de los pueblos indígenas, todos en su totalidad, se consideran mexicanos. Esa es una categoría que nos une y justamente nos da una identidad nacional. Pero también existen otras, por ejemplo, pueblos indígenas. Esto también jurídicamente es un concepto que se ha ido instalando para reconocer esa diversidad que nos caracteriza. Y de esto se han derivado también otros conceptos, como son los de comunidad, naciones y tribus. En los pueblos indígenas del norte, ahí hablamos de tribus, así es como ellos se definen como tribus. Varios pueblos indígenas están asumiendo y trabajando una noción de naciones. Esto creo que es muy interesante observar y tiene que ver con un proceso también de reconstitución de la identidad, de la cultura, del tejido social comunitario. Y lo que creo que, y estamos de acuerdo y todos trabajamos bajo la perspectiva de lo comunitario, bajo la noción de comunidad. Estas categorías son muy importantes porque pues dejan también entrever que esta uniformidad que se planteó en la construcción del Estado moderno, pues como tal no existe. Sigue habiendo pues diferentes formas colectivas de identificarnos y de reconocernos como pueblos indígenas. La lengua es un rasgo fundamental que tiene que ver y que está muy vinculado con la identidad. En el 2001, apenas, cuando se reconoce la composición pluricultural de la nación, es cuando se empiezan a catalogar a las lenguas indígenas, y hoy en día estamos hablando de 68 lenguas indígenas, lo cual también equivale al número de pueblos indígenas que la hablan. La identidad tiene que estar muy vinculada con las expresiones, con la cultura. La cultura lo define la UNESCO como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social
y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Por lo tanto, aquí tenemos pues varios elementos que van definiendo también y van perfilando una identidad particular. La lengua es uno de estos rasgos. Entonces, lengua e identidad son dos elementos que van afianzándose y que van caracterizando la identidad y la particularidad de los diferentes pueblos. Aquí también es importante hacer notar que justo a partir de este reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, existe un esfuerzo de los propios pueblos de empezar a autodenominarse. Hay dos formas en que se les ha nombrado a los pueblos indígenas. Uno, de manera oficial. Estos nombres que a ellos se les ha impuesto son peyorativos en la mayoría de los casos. Entonces esto tiene que ver con este proceso colonial que se han vivido, en donde se les ha impuesto nombres, se les ha cambiado incluso la posibilidad de que asuman otra identidad. Pero también creo que es importante mencionar ejemplos muy significativos de reivindicación étnica, cultural y lingüística, que requiere incluso protocolos comunitarios que permitan afianzar estos nombres. Y esto se dice fácil, pero ha implicado todo un proceso de consensos, de acuerdos, de debates entre las comunidades. Entonces, ejemplos muy ilustrativos de esta forma de autodenominación son los purépechas, que tradicionalmente se les llamaba tarascos, ahora dicen ellos que son purépechas, y eso es una batalla que han ido ganando. Y así podemos hablar de otros pueblos indígenas, como los Ayuk, los Ñusabi, los Ñañús, los Concap, que se llaman, los hemos denominado como Seris, los Lloremes, los Tarahumares, que ahora dicen no somos Tarahumares, somos Rarámuris. Entonces, esta lucha que los pueblos han emprendido, pues tiene que ver con toda la configuración de un Estado pluricultural que creo que cada día se está afianzando más. El reto entonces que consiste en que la sociedad nacional pueda también ir reconociendo estas identidades, y que cada día en nuestro imaginario nacional pues podamos tener esa conciencia de que somos un país diverso, un país que tiene muchas lenguas, que tiene muchas culturas, que tiene muchas identidades. E incluso como mexicanos tendríamos que estar hablando de esas identidades múltiples, dado que somos resultado de toda esta mezcla, de toda esta composición pluricultural de nuestros pueblos, aunado a la identidad también que nos da el ser parte de una entidad, de un municipio y de una nación. Entonces creo que temas como estos de la identidad hoy son muy importantes, y creo que pues, debemos de reflexionarla y valorar pues, toda esta diversidad, y que las nuevas generaciones se vayan adquiriendo pues esta conciencia de que esa diversidad nos enriquece, que esa diversidad es lo que nos nutre como mexicanos, como nación. Muchas gracias. Tlazocamati y Pampa Nesleulleuque, Sencan y Yolpaqui. Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es una fecha emblemática y por demás significativa para hacer un balance de los logros en materia de derechos indígenas, pero también de los retos y las problemáticas que se presentan para su cumplimiento en la Ciudad de México, la ciudad más diversa de América. La historia de la ciudad está fundada en las poblaciones
que la habitaron hace ya 700 años. Hoy por hoy, la ciudad sigue cimentada en la diversidad de sus habitantes, especialmente en la población que da continuidad a la vida comunitaria de los pueblos y barrios originarios, a través de sus formas de organización, sus fiestas, costumbres y territorios. Esta ciudad está también cimentada en la población proveniente de pueblos indígenas de toda la República que llegan por primera vez a la ciudad o que forman parte de familias y comunidades residentes por 2, 3 o más generaciones en esta capital. La población indígena residente tiene mayor presencia en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tlalpan y Xochimilco. Pero en todas y en cada una de las alcaldías de esta ciudad habitan personas de los pueblos indígenas del país. En la ciudad, cerca de 290,000 personas viven en hogares indígenas, el 3.4% del total de los habitantes de esta ciudad, provenientes de distintos orígenes culturales y lingüísticos de los pueblos náhuatl, mazateco, mixteco, zapoteco, mazahua, totonaco, mije, chinanteco, celtal, mepa, maya, triqui, tzotzil, tenec, amuzgo, cuicateco, chol y 36 pueblos más. Esta ciudad diversa se reconoce pluricultural y plurilingüe. La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza derechos fundamentales y específicos para las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Derecho al uso y preservación de su lengua, derecho a la alimentación, derecho a la salud, a la educación intercultural, a la justicia en su lengua originaria, al trabajo y al autoempleo, a la no discriminación, al derecho a la movilidad, a su cultura, entre otros. El acceso a la justicia es uno de los asuntos más urgentes en la ciudad. De acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 415 personas indígenas se encuentran privadas de la libertad en los centros de reclusión. 2 de cada 3 indígenas recluidos pertenecen a 6 comunidades indígenas: náhuatl, mazateca, otomí, mixteca, zapoteca y totonaca. Estas 4 comunidades acumulan 266 casos, es decir, el 64% de la población indígena privada de su libertad. Es también importante mencionar que de los 415 mencionados, el 6.5% son mujeres y el 93% son hombres. Como parte de las acciones para la liberación de indígenas en prisión y según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la CEPI le corresponde brindar asesoría a las autoridades y representantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. En este marco de atribuciones, de 2019 a la fecha, la CEPI ha brindado 722 asesorías a solicitantes en materia penal, laboral, administrativa, familiar, civil, ambiental y política, tanto a integrantes de comunidades indígenas como de pueblos originarios. La defensa y protección del derecho a la lengua propia forma parte de los derechos humanos fundamentales. En la actualidad, las lenguas de los pueblos indígenas se reconocen como lenguas indígenas nacionales, al igual que el español y la lengua de señas. Y por tanto, es fundamental el derecho a su uso sin restricciones en el ámbito público y privado, como se establece en la legislación de la Ciudad de México, así como en los marcos jurídicos nacionales e internacionales. La CEPI opera el programa social Bienestar para Pueblos y Comunidades Indígenas, a través del cual
brinda servicios de interpretación y traducción en lenguas indígenas, esenciales para acceder a los servicios públicos o privados, así como a la administración de justicia en los idiomas originarios. Los servicios de interpretación y traducción son, como ustedes saben, un derecho llave, pues es fundamental comprender y comunicarse en la lengua propia para lograr el acceso a otros derechos básicos como la justicia y la salud. Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los invito a todas y a todos a acercarse y conocer más de la diversidad de la ciudad, a estar informados para ejercer de mejor manera el servicio público, para honrar nuestro compromiso con la sociedad, desde nuestro papel como parte de las instituciones públicas del gobierno de la Ciudad de México. Bignasi Yona Inenaya Kutauna.